Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo se resuelven las inecuaciones racionales o fraccionarias. Toda inecuación es una desigualdad entre expresiones algebraicas. En este caso, las inecuaciones racionales se identifican por tener una x en el denominador. También están formadas por fracciones algebraicas. ¿Qué es una fracción algebraica? Es una fracción que tiene un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Vamos a ver si los siguientes ejemplos son o no son inecuaciones racionales. El primer ejemplo sí que lo es porque tiene una x en el denominador. El segundo ejemplo no es una inecuación fraccionaria o racional porque no tiene x en el denominador. De hecho, es una inecuación de segundo grado porque tiene la x elevada al cuadrado. El tercer ejemplo sí que es una inecuación fraccionaria porque también tenemos una x en el denominador. El último ejemplo no es una inecuación fraccionaria porque no hay ninguna x en el denominador. En este caso tenemos una inecuación de primer grado. Os dejo en la cajita de descripción cómo resolver las inecuaciones de primer y segundo grado. Ahora vamos a ver cómo se resuelven las inecuaciones racionales. El primer paso es pasar todos los términos a un lado de tal modo que al otro lado nos quede un 0. Para pasar el 1 al otro lado basta con cambiarle el signo y nos queda x al cuadrado menos 2x más 3 entre x más 1 menos 1 mayor o igual que 0. Nuestro objetivo es tener una fracción algebraica en un lado. Aquí vemos que no tenemos una sola fracción algebraica, tenemos una fracción menos un número. ¿Cómo se junta todo esto? Mediante el MCM, es decir, vamos a hacer denominador común y luego restaremos las fracciones que tengan el mismo denominador común. En este caso, el mínimo común múltiplo es x más 1. Reescribimos otra vez nuestras fracciones ya con el denominador de x más 1. Ahora x más 1 entre x más 1, 1. 1 por numerador se queda igual. X cuadrado menos 2x más 3. X más 1 entre 1, x más 1. 1 por x más 1 se queda igual. Ahora que ya tenemos el mismo denominador, ya podemos restar las fracciones. El denominador se queda igual, es decir, x más 1, y los numeradores se restan. Ojo con el símbolo menos, porque resta todo el numerador. Por eso yo recomiendo pasar por este paso intermedio para no equivocarnos en los signos. El siguiente paso es quitar los paréntesis. Como tiene un menos delante, cambia el signo de todo lo que hay dentro de los paréntesis. Menos x, menos 1. Mayor o igual que 0. Y ahora ya podemos operar el numerador. X cuadrado menos 3x más 2 dividido entre x más 1 mayor o igual que 0. Y aquí tenemos la fracción algebraica y ya podemos pasar al siguiente paso. En el tercer paso vamos a igualar el numerador y el denominador a 0. Y vamos a resolver las ecuaciones que nos quedan. Si igualamos el numerador a 0, obtenemos una ecuación de segundo grado. La resolvemos aplicando la fórmula. X igual a más 3 más menos raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 dividido entre 2 por 1. Lo que es igual a más 3 más menos, calculamos la raíz con la calculadora y nos da raíz de 1, que es más menos 1.
Por un lado obtenemos que la x es igual a 3 más 1, 4 entre 2, 2. Y por otro lado 3 menos 1, 2, 2 entre 2, 1. Ahora igualamos el denominador a 0. X más 1 igual a 0. En este caso tenemos una ecuación de primer grado. Pasamos el 1 al otro lado restando y ya la tenemos solucionada. El cuarto paso será representar los números en la recta real y ver los intervalos que cumplen y los que no cumplen la inecuación. Dibujo la recta que va de menos infinito a infinito y marco los puntos que he encontrado igualando numerador y denominador a 0. En este caso menos 1, 1 y 2. Y los coloco por orden, de menor a mayor. Menos 1, 1 y 2. Estos puntos dividen la recta en 4 intervalos, de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1, de 1 a 2 y de 2 a infinito. Si un número de este intervalo cumple la inecuación, todo el intervalo va a cumplir la inecuación. Lo que hago ahora es coger un número de cada intervalo, por ejemplo aquí cojo el menos 2, del menos 1 al 1 cojo el 0, del 1 al 2 cojo el 1,5 y de 2 a infinito cojo el 3. Y miro si estos números que he pintado aquí en rojo cumplen o no cumplen la inecuación. En este caso me da exactamente igual sustituir los números en rojo en la inecuación de enunciado o en la inecuación que he obtenido pasando el 1 al otro lado, porque son inecuaciones exactamente iguales, es decir, son inecuaciones equivalentes. La solución va a ser la misma. Yo lo voy a sustituir en la que he obtenido después de hacer el MCM, pero podéis hacerlo en la que queráis. Pruebo primero con x igual a menos 2. Menos 2 al cuadrado, ojo los paréntesis, por 3 menos 2 más 2 entre menos 2 más 1. Opero y aquí tengo 4 más 6, 10, 12 entre menos 1 menos 12. ¿Menos 12 es mayor o igual que 0? No. En este caso, este intervalo no cumplirá la inecuación. Voy a probar con el intervalo donde cojo el 0. 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 2 dividido entre 0 más 1. Opero 2 entre 1, 2. 2 es mayor o igual que 0, sí. Por lo tanto, este intervalo sí que cumplirá. Sigo aquí arriba con el x igual a 1,5. 1,5 al cuadrado menos 3 por 1,5 más 2 dividido entre 1,5 más 1. Si coloco esta operación en la calculadora, en el numerador obtengo menos 0,25 y en el denominador 2,5. Este valor exactamente no sé cuánto da, pero es negativo, porque en el numerador tengo un menos. Por lo tanto, ¿un número negativo es mayor o igual que 0? No. Por lo tanto, este intervalo no cumple. Y ya para acabar, pruebo con x igual a 3. 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2 dividido entre 3 más 1. De aquí obtengo 2 entre 4 mayor o igual que 0. 2 entre 4 es un número positivo, por lo tanto sí que es mayor o igual que 0. Este intervalo sí que cumplirá. Tenemos que los intervalos que cumplen la inecuación son el segundo y el cuarto. ¿Cómo marcamos la solución gráfica? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar los círculos encima de los números marcados en la recta real que indicarán si estos números cumplen o no cumplen la inecuación. Como el segundo intervalo sí que cumple la inecuación, vamos a unir estos dos círculos. Y como el último intervalo también cumple la inecuación y va hasta más infinito, trazamos una flecha hacia la derecha para indicar que va desde el círculo, es decir, desde 2,
hasta infinito. Dicho esto, ¿cómo sé si estos puntos, es decir, el -1, el 1 y el 2, cumplen la inecuación? Un modo es sustituirlo en la inecuación. Vamos a probar x igual a -1. -1 al cuadrado menos 3 por -1 más 2 dividido entre -1 más 1. El denominador me queda 0 y el numerador me queda un 6. En este caso, si yo pongo en la calculadora 6 dividido entre 0, me da error. ¿Por qué? Porque un número dividido entre 0 no existe. Por lo tanto, como no existe, pongo este símbolo que significa que no existe y no pinto el círculo que hay encima del -1. Si este valor no existe, no va a ser mayor ni menor que 0, simplemente no va a existir y no va a poder cumplir la inecuación. Por lo tanto, no lo pinto. Vamos a ver qué sucede con el 1 y el 2. Si sustituyo la x por 1, obtengo 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2 dividido entre 1 más 1. El numerador me queda un 0 y el denominador me queda 1. 0 entre un número es 0. ¿0 es mayor o igual que 0? Sí. Porque tenemos el símbolo del igual. Pero en este caso sí que voy a pintar x igual a 1. Finalmente hago lo mismo con x igual a 2. 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 2 dividido entre 2 más 1. Opero y obtengo 0 dividido entre 3. 0 entre 3 es 0. 0 es mayor o igual que 0, sí. Por lo tanto, sí que cumple la ecuación y sí que tengo que pintar el círculo. Entonces, ¿cuál es el truco si los símbolos de la desigualdad son mayor o igual o menor o igual? Los números que cumplen que el numerador es igual a 0, en este caso el 2 y el 1, sí que se pintan. Y los números que encuentro de igualar denominador igual a 0 no se pintan. En el caso de que el símbolo de la desigualdad sea un mayor o un menor, no pinto ninguno. Es decir, los números que hacen que el numerador y el denominador sean 0, dibujo un círculo encima de ellos y no los pinto. Esta de aquí es la solución gráfica. Vamos a ver cómo escribimos ahora la solución interválica. Tenemos que ver qué intervalos cumplen. En este caso, este de aquí, que va de -1 a 1. A la izquierda pongo un paréntesis para indicar que el -1 no está incluido, que tengo un intervalo abierto, y a la derecha pongo un corchete para indicar que tengo un intervalo cerrado porque el 1 sí que está incluido. Como tengo un segundo intervalo, pongo aquí el símbolo de unión entre intervalos y pongo el intervalo de 2 a infinito. El infinito siempre va con un paréntesis y el 2 en este caso va con un corchete porque sí que está incluido. Y esta de aquí es la solución interválica. Y con esto finalizamos la resolución de las inecuaciones racionales o fraccionarias.